En nuestra patria solo tiene el eco la verdad, solo ella conmueve los ánimos, despierta las conciencias dormidas y enciende el fuego del patriotismo. Una frase de nuestro prócer Francisco I. Madero. Hoy nos sumamos a los festejos nacionales del distinguido héroe de la patria, con la participación de 3 ponencias de excelentes expositores, con temáticas que respaldan los hechos de su vida, infancia y juventud, del genio que tuvo la claridad política e ideológica de provocar una revolución, quien se formó en las escuelas de altos negocios en París, Francia, y la presentación de la recolección de entrevistas que permitieron construir un documental del Madero espiritista. A continuación me permitiré hacer la presentación del Presidium, sobre todo de las autoridades que el día de hoy nos acompañan en torno a las ponencias. En primer lugar, damos la bienvenida a la licenciada María del Carmen Lau Valderas, para la que pido un aplauso. Al doctor Abraham Osvaldo Valencia Flores, que de igual manera pido un aplauso para él. Al licenciado Alejandro Fernández Solsona. Y al maestro Obed Pardo Santos, que obviamente es parte de la Asociación Cultural Francisco I. Madero. Iniciamos las actividades con la ponencia de Infancia y Juventud de Madero, por la licenciada María del Carmen Lau Valderas, a la cual estamos muy agradecidos con usted por aceptar la invitación a participar en este significativo y solemne evento. Buenas noches a todos. Gracias. Bien, ahora me va a tocar hablar a mí de Francisco Ignacio Madero González, pero en su etapa de Panchito, cuando era bebé, cuando era niño, cuando era jovencito, cuando él era un adulto joven aún. Esa es la época de su vida que yo voy a hablar. Nace el 30 de octubre del 1873 en la Hacienda del Rosario, en Parras, Coahuila. Eso sí ya es muy conocido, lo tenemos muy previsto. Es el hijo primogénito de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González. He de platicarles un poco sobre la forma en que vivían en Parras en ese momento. Los Madero ya para ese entonces eran personas bastante bien acomodadas. La fortuna la comenzó a hacer el abuelo de Francisco. Para nosotros en este momento, con mucho cariño, lo vamos a nombrar Panchito, porque era un niñito, era chiquito. Ahora el abuelo también fue su padrino de bautizo, así es que tenía la doble protección del abuelo y todo el amor. Ese abuelo, cuando era joven, compró la Hacienda del Rosario y compró una fábrica de textiles. Ese fue el detonante para iniciar la fortuna de los Madero. Cuando ya Panchito nació en 1873, ellos pues ya tenían bastantes recursos económicos, eran banqueros, eran mineros, aparte de lo que más les gustaba, este señor, ese Evaristo, el abuelito, el iniciador de la estirpe. Bueno, antes estuvo su papá, el papá de Evaristo. Este fue hijo único de ese papá de Evaristo, hubiera sido él bisabuelo de Panchito. Pero aquí lo más influyente en la vida de Panchito pues fue su abuelo ya en ese momento. Este señor abuelo Evaristo, muy visionario para los negocios, muy visionario para las haciendas, para producir, para industrializar. Se dio cuenta de que esos 2 manantiales que tenía la zona le iban a él a proporcionar la energía eléctrica que iba a necesitar para las futuras fábricas, incluyendo la fábrica de textiles. Ahora pasamos al nacimiento de Panchito. Bueno, cuando nace Panchito, nace un niño chiquito, un niño de un color distinto al de la piel de sus papás, muy raro, lo veían como muy mermado, como si dijéramos en México muy descriadito, muy chiquito, de talla pequeña. Fue un niño así de talla pequeña, un niño enfermizo, que aunque creció al lado de sus hermanos con las mismas alimentaciones y las mismas dinámicas de todos, él siempre se vio más pequeño, se vio más introspectivo y se vio más metido en sí mismo.
Así su mamá decía, ¿cómo es que Panchito no brinca, no salta, no juega, no pelea igual que todos sus hermanos? Panchito el primogénito y tras de él 15 niños, 15 pequeños más. O sea, fueron una familia muy, muy numerosa. Las primeras enseñanzas, las primeras letras de Panchito se las dieron dos señoras que eran las institutrices de esa familia, dos señoras que él les tenía mucho aprecio. Una se llamaba Albinita Maínez y Chonita Cervantes, y la hermana el hermano de Chonita también era músico y enseñó a Panchito sus primeras formas de música, sus primeras enseñanzas musicales. A los 7 años más o menos ya Panchito leía. Ahorita dijéramos, los niños leen a los 5, pero en aquel entonces no era tan común que un niño leyera a los 7 años, porque no todos los niños tenían acceso a una educación ni a formas de alguien que les enseñara, ¿verdad? Que los llevara, que los vaya guiando. Así empezó la primera infancia de Francisco Ignacio. Cuando cumple ya los 12 años, entonces dice, papá, no, ya hay que mandarlo a un colegio en forma. Y esta fotografía que estamos viendo aquí es cuando él está en el colegio en San Juan. Ese colegio es un colegio jesuita. En ese momento a Panchito se le llenó el espíritu de toda la creencia católica, de toda la forma de pensar jesuita, y él estaba convencido de que él estaba destinado a entrar a estudiar con los jesuitas. Pero el destino no era para eso. Estuvo ahí solamente un año, y posteriormente, al cabo del tiempo, ese misticismo religioso y ese fervor que él tenía por la religión católica se dio paso a otras formas de pensar, a otras creencias. Sale del colegio de San Juan y al año siguiente se va junto con su hermano Gustavo Adolfo, del que jamás se separó. La verdad, vemos la historia de Panchito, y Gustavo Adolfo y Panchito eran inseparables. Peleaban porque, pues, como todos los hermanos, somos peleoneros entre nosotros, pero siempre estuvieron juntos y siempre apoyándose, siempre uno atrás del otro. Entonces ya salen de ese colegio y los manda su papá, su abuelo, los mandan al colegio de St. Mary en Baltimore, en Estados Unidos. Ahí aclara, él abiertamente dice que no aprendió nada porque el idioma, el inglés, no se le daba y no entendía las materias para nada. Así es que aprendió poquito, porque yo no entendía inglés, decía, en ese idioma no me gusta ni es lo mío. Posteriormente, ya más adelante, cuando está más grande, sí aprende el inglés. Bueno, ahí no la pasó tan mal. El tutor que tenían era un señor que había sido o que era amigo de la familia y los llevaba a su finca. En la finca ya nadaban, ya montaban a caballo, ya paseaban en trineo. O sea, era una vida contenta, una vida bonita para esos niños. Terminan esa época, regresan de nuevo a Parras, pero a Baltimore ya no. Pasaron las vacaciones y entonces fueron enviados a estudiar a París. En la primera etapa, en el primer viaje que fue a París, Panchito, se fue con un tío que se llamaba Antonio, y se embarcan en un vapor que él aseguraba que jamás en su vida iba a volver a subirse a ningún barco aguado, porque fue tan fuerte la tormenta que les tocó que él no pasó un día tranquilo. Todos los días para él eran tremendamente feos. Y llegó allá y dijo, me voy a regresar a México por el norte a caballo. No pienso volverme a subir a ningún barco. Bueno, en este tiempo, llegando a París, ya no tuvo tantos problemas para estudiar, porque conocía un poco más el idioma francés y se le dio un poco más el estudio. Ahí las materias que estudió, pues código civil, código comercial, política, matemáticas, economía, todo esto lo estudió allí en Versalles. En el primer colegio, que después se llamó el Colegio Hodge, ese fue su primer colegio. Bueno, la continuación de la vida de Panchito fue que llega su papá y su familia a
a pasar unas vacaciones y el papá preocupado porque pues decía, estos amiguitos no están poniendo atención en lo que estudian. Apenas tenía 17 años el muchacho. Entonces llega el papá, llega la familia y toman unas vacaciones. Se van a visitar la feria de París. Ahí tiene él un importante contacto con todos los avances tecnológicos de la época y con la construcción principalmente de esa enorme Torre Eiffel que fue y que sigue siendo tan icónica en la ciudad de París. Fue acabándose ese viaje, acabando esas vacacionzotas, pues entonces entra a la escuela comercial y se pone en forma a prepararse, a estudiar y ahí avanza más. Dice su papá, ojalá, parece que ya están sentando cabeza estos niños y ojalá que lo que están aprendiendo ahí les sirva para algo, porque no veía que sentaran cabeza. Eran berrinchudos y sobre todo Panchito era muy berrinchudo. Cuando llegó a París, que llegó con su tío Antonio, entró a la escuela de música y le dice, ¿qué estudias? Flauta. Pues esto no pesa nada, la flauta. Dice, bueno, alguien le dijo que si tuviera una flauta de plata iba a ser un virtuoso. Y se empeñó, hizo un berrinche enorme para conseguir que le compraran una flauta de plata. El tío decía, no, necesito el permiso de tu papá, pero el papá estaba hasta México, hasta Barras, entonces no podía comprarle la flauta. Finalmente la consiguió, le escribió a su papá y le dijo, si no me compras la flauta, sencillamente me salgo de la música. Le compraron la flauta, pero no fue virtuoso, definitivamente. Eso sí, aunque sea de plata, la flauta no se toca sola. Bueno, después de eso, después de estar en el comercio, en 1891, su hermana, y esta es la fotografía de ese tiempo, cuando ellos visitan París. Su hermana, sus hermanas, su mamá están con él, es compañía de unos amigos, la pasan bien, es una época bonita para todos ellos. La verdad es que ese tiempo le llamaban la época hermosa, la bella época para Panchito y para toda su familia. Pues se la pasaban paseando, se la pasaban disfrutando de la vida, pues con recursos y con la animosidad que tenía toda la familia, se la pasaban en ese tipo de cosas. Ya regresa a México hasta 1892. El papá le decía que se podía quedar en las vacaciones, todavía recorrer Europa, pero él ya no quiso. Él decidió regresar a México y de alguna u otra manera ya llegar a Parras. Ya no quería estar en Europa. Habían pasado 5 años. 5 años de que Panchito había estado fuera, 5 años de que había visto otro mundo, conoció otra Europa, conoció de libertades, conoció de igualdades y ahí empezó a germinar en él la semilla de qué pasa en este mundo, por qué nosotros vivimos en esa opresión. Llega a México y sí, está el país pacificado, está el país en orden, está el país en cuestiones científicas avanzando, pero ¿a la costa de qué? A la costa de la opresión de muchos pobres, de pocos ricos y el gobierno de Díaz, que se sostenía a base de prebendas y de cosas que daba para poder seguir siendo el gran gobernante, el gran dictador de aquel momento. Pero Panchito, bueno, llega y se regresa a México de todas maneras. Se queda Europa allá atrás y estuvo 3 meses de vacaciones en la hacienda del Rosario, tranquilamente, pasándola, como era vacaciones para todas la familia, para todos los primos, tíos, de todo. Él tenía tíos muy jóvenes, porque don Evaristo se casó 2 veces, tuvo muchos hijos. Inclusive en algún cierto momento Panchito estudió con sus tíos, iban a estudiar los tíos junto con él. Bueno, terminan estas vacaciones muy bonitas, meriendas, bailes, desayunos, paseos, a caballo, nadaban. Panchito era muy bueno montando, era muy buen jinete y también era muy buen nadador, aunque estaba así chiquito y más pequeño que todos los demás. Él era muy, muy buen nadador y lo demostró varias veces en algunos recorridos grandes de natación, ¿no? Precisamente. Bueno,
Entonces, terminan las vacaciones y dice papá, pues no, este chamaco todavía no está preparado, vamos a mandarlo otra vez a la escuela. Y lo vuelve a mandar a Estados Unidos. Se fue junto con sus dos hermanas, Magdalena, Mercedes y Gustavo, se fueron los 4, los llevó el papá a California. Ahí dejaron a las dos hermanas en el colegio de Notre Dame y ellos se siguieron a la universidad. Ellos continuaron en el camino hacia la universidad. Ahí estuvieron un año. Al regreso pasan por las hermanas a la misma universidad de Notre Dame. Y ahí fue cuando Panchito conoció a Sara Pérez, a Sarita, la que posteriormente, 10 años después, iba a ser su esposa. Claro que no lo sabía, ¿verdad? Nada más la conoció. Pronto, cuando regresó a México, dejó ahí a Sarita, no la volvió a ver, pero ella se hizo amiga de sus hermanas y las frecuentaban. Y posteriormente, pues él la cortejó. Bueno, Francisco llega de regreso a Parras, se viene en el tren, se pasa por el valle de Yosemite, o sea, la vida era bonita para él. Resultó muy apto para las actividades agrícolas. Su papá quería que fuera banquero y quería que Gustavo fuera comerciante. Ninguno de los dos les dio gusto. Resultó Panchito más apto para las actividades agrícolas. En lo que concierne a la cuestión agrícola, Panchito hizo muchas novedades, hizo muchos cambios, sobre todo en los cultivos del algodón. Panchito estudió homeopatía. Panchito iba a ver a sus peones, a sus humildes casitas a curarlos y los curaba con homeopatía. Bueno, pues así fue pasando la vida para Francisco y poco a poco él vivía muy bien, se hizo novio de Sarita, pero después se enojaron, la distancia hizo lo suyo y los fue separando. Finalmente se separaron, se aislaron. Llegó el momento en que en 1902 se enferma su mamá, pero se enferma muy grave. Y entre su papá, que también era homeópata, y él la curan, después de muchas recaídas y después de muchos cuidados, logra componerse la señora. Y entonces él dice, ¿qué hago con mi vida? Ya estaba por cumplir los 30 años, ya no era un niño, y ahora sí ya le podemos decir Francisco, porque ya no era un niño, ya era un adulto joven. Es cuando él decide tomar conciencia de su estado y decide a su vez tomar estado. Dice, me voy a casar. Reanuda el cortejo con Sarita. Sarita lo acepta de regreso y finalmente pues la toma en matrimonio. Fincan su residencia en San Pedro de las Colonias. Ahí Panchito hace una casita con agua corriente, bonita, manda a traer los muebles de Palacio de Hierro y les pone una casita muy, muy bonita a la nueva esposa, con el gusto de todos, por supuesto. Francisco y Sarita no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia, vivieron su relación idílica durante 10 años, hasta que pues los sucesos trágicos, ¿no? Pero esta familia Madero, que era absolutamente patriarcal, rendía y acataba la voluntad de los padres, y los hermanos rendían y acataban la voluntad, por ejemplo, de Francisco. Claro, Francisco apoyado todo el tiempo por sus padres. Espero haber sido clara y congruentemente me hayan entendido, porque me tuve que brincar por falta de tiempo algunas de las cosas no tan importantes, pero anecdóticas de la vida de Francisco, ya para cuando se casó. Gracias. Muchas gracias por su excelente presentación a la licenciada Lau Valderas. Un tema de gran importancia y relevancia, en donde nos hace notar la faceta de un Francisco I. Madero con miras a un desarrollo personal y en la búsqueda de logros personales para lograr cimas y conquistarlas. En la coyuntura histórica, después de casi 35 años de gobierno continuo del general Porfirio Díaz, se enfrentó en 1910 al fortísimo proceso revolucionario que dirigió Francisco I. Madero para impedir la 8ª reelección del mismo de Porfirio Díaz. Doctor Valencia, debe usted bienvenido y cedo la palabra para su ponencia con el intitulado Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana.
Muchas gracias, buenas noches. Bueno, mi plática versa sobre este libro de James Krokop, sobre los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. Uno de los precursores intelectuales, principal precursor intelectual es Francisco I. Madero. Y una de las preguntas que él tenía durante la publicación del libro de la sucesión presidencial de 1910, que le da nombre a uno de los capítulos, es ¿estamos aptos para la democracia? Una pregunta que giró en la mente de muchos intelectuales desde el porfiriato. El porfiriato durante mucho tiempo se justificó precisamente en esa menor de edad, en esa idea de menores de edad que tenían los mexicanos. Entonces, presuponían la idea de que los mexicanos no estábamos aptos para ejercer la democracia, para ejercer la libertad y necesitábamos de un gobierno fuerte, una dictadura para poder salir adelante. Y otra de las preguntas, otro de los elementos importantes es esta frase de Craig Brimton que retoma James Krokop, profesor de la Universidad de Columbia, que dice: sin ideas no hay revolución. Y abajo pongo un texto de cómo nacen las revoluciones de Ernst Labrousse. Ernst Labrousse es un historiador francés, se dedica a la historia serial, digamos. Él escribió un libro sobre los precios del trigo antes de la Revolución Francesa. Él decía que había ciclos económicos de corto, mediano y largo plazo que de repente se dan en un momento específico, es decir, empatan en un momento específico, pero puede o no surgir una revolución. Dice, pero las revoluciones surgen. Se han dado diferentes momentos en que los precios del trigo se elevan demasiado y no hay ideas en ese momento. Las revoluciones surgen cuando hay ideas, cuando hay principios, cuando hay valores, cuando hay objetivos políticos, y esos objetivos políticos los planteó Francisco Madero para que surgiera se prendiera la llama de lo que fue la Revolución Mexicana en 1910. Puse esa lámina precisamente por la importancia que tuvo y que siempre defendió Francisco Madero. No existía la Constitución de 1917, existía la Constitución de 1857, Ignacio Comonfort, que lo vemos ahí, que se está también en el muro de aquí afuera de personajes masónicos, pues la echó a andar en 1856-57, participaron varios liberales importantes, Francisco Zarco, Valentín Gómez Farías, algunos otros, y bueno, es una constitución que da la garantía a los derechos del hombre, la soberanía y la división de poderes como ningún otro. Al momento en que se echa la constitución del 57, pues el mismo Ignacio Comonfort se da un golpe de Estado, dice es muy roja para la realidad mexicana y empieza a haber una serie de guerras sobre si es o no la Constitución del 57 aplicable o no a la realidad mexicana. Por eso se da la guerra de reforma al 57-61, se da la intervención francesa cuando también se pide que llegue aquí a México el archiduque Maximiliano de Habsburgo, también que le salió más progresista que conservador, según los conservadores, por muchas tendencias principalmente de corte educativo y de perspectiva liberal, pero el triunfo de la revolución de la República restaurada en 1867, pues hacen una serie de reformas educativas, está la ley orgánica de instrucción pública y está por supuesto la creación de varias instituciones. Se crea la Escuela Nacional Preparatoria y bueno, la Escuela Nacional Preparatoria surgen algunos elementos de cómo se tiene que construir el nuevo ciudadano, el nuevo individuo. Para esto, en 1867 se crea la Ley de Instrucción Pública, se nombra a Gavino Barreda, un personaje que era discípulo de Augusto Comte, director de la misma, y bueno, la Escuela Nacional Preparatoria se vuelve el bastión más importante del régimen de Porfirio Díaz y el grupo de los científicos de donde se iba a construir el nuevo ciudadano, el nuevo individuo. Y se retoma el positivismo como la filosofía del régimen porfirista. Orden y progreso se establece como la máxima. En 1878, ya después del primer periodo, cuando se da el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, hay un cambio en un libro de texto, estaba el libro de texto de Alexander Bell, un positivista, y se cambia por un texto que se llama La lógica de Tübingen, un krausista. Son filosofías que se debatían en ese momento en varias latitudes del mundo, en Europa y en
México. Es particularmente interesante porque a partir de estas percepciones del conocimiento surgen dos bandos del liberalismo, un liberalismo doctrinario y un liberalismo conservador. Es decir, se cambia, por ejemplo, de 1869 a 1876 es la lógica de John Stuart Mill, en 1877 a 1878 es la lógica de derecho de Alexander Bain, otro positivista, y posteriormente se cambia a la lógica krausista de Tübingen. Y la explicación de esta importancia de texto es precisamente, aquí está, inicia un debate, dicen, ¿por qué se cambia el libro de texto? Justo Sierra, junto con Porfirio Parra, Telésforo García, Francisco Gómez y Jorge Jámeken, desde el diario La Libertad y el Centinela Español, dicen, se tiene que cambiar el texto del krausista Tübingen por un positivista. Esta idea es importante porque en el diario de La Libertad empiezan a surgir las ideas de que el conocimiento solamente parte de la realidad, solamente parte de la experiencia, solamente parte de lo material, y lo material, la realidad dice que la Constitución del 57 es impracticable, es utópica, es irrealizable. Entonces dice, tenemos que ir sobre una libertad que sea positivista y material. Por eso los mexicanos necesitamos un ejecutivo fuerte. No estamos aptos para una libertad en términos absolutos, en términos abstractos, como lo marcan las filosofías krausistas o las filosofías metafísicas. Por otra parte, hay una serie de liberales doctrinarios que habían apoyado la Constitución de 1857, entre ellas está Ignacio Mariscal, Hilario Santiago Gabilondo, Ignacio Manuel Altamirano, el poeta, y posteriormente José María Vigil, que también es un liberal doctrinario, apoyan el texto de Tübingen, del krausista, y dicen no, la Constitución del 57 se tiene que aplicar porque sus principios son irrenunciables, son absolutos y no se pueden coartar las libertades que se manejan en esa Constitución del 57. Está la parte quienes apoyaban el texto positivista, que son los que apoyan el gobierno de orden y progreso de Porfirio Díaz, y por otra parte están los que dicen no necesitamos un ejecutivo fuerte porque somos mayores de edad. Ahí están dos tendencias que son interesantes porque en este debate están varios presupuestos de lo que será los ideales también de Francisco Madero. Dicen los liberales conservadores que aluden al desconocimiento de los liberales doctrinarios tenían del positivismo. El ciudadano no debe construirse a partir de la experiencia. Dicen que se debe haber una filosofía del Estado, que debe de haber una suspensión momentánea de los derechos humanos vistos como absolutos, que se tiene que hacer orden y progreso, que se tiene que tener un ejecutivo fuerte, y hay ideas como las de Justo Sierra en ese texto que se llama Evolución Política del Pueblo Mexicano, en donde dice que los mexicanos no están preparados para la libertad absoluta, sino que tiene que haber una libertad real y positivista, y en ese caso se tiene que evolucionar el pueblo mexicano hacia ella. Hay una crítica a la metafísica, a las ideas de los absolutos, a la idea del naturalismo, y se increpó la metafísica como fundamento de los liberales doctrinarios. Y por otra parte, los liberales doctrinarios, defensores de la Constitución del 17, dicen que hay que hacían diferencia a aquel siglo de la Ilustración como ateo, estableciendo, como lo decía José María Vigil, que el positivismo era demasiado desconsolador y feo moralmente hablando para que pueda ser verdad. Decían los defensores de la Constitución que ahí debe de haber una necesidad de respeto irrestricto de los derechos naturales absolutos, sin coartarlos ni limitarlos bajo ninguna justificación momentánea. Bajo ninguna justificación se puede coartar o suspender las libertades de los hombres. Estos son los liberales krausistas, los críticos al gobierno de Porfirio Díaz. Es una serie de debates que están interesantes porque bajo estos planteamientos van a estar la posición de Francisco y Madero a lo que serán los científicos, los que serán el grupo que apoyará al gobierno de Porfirio Díaz. Vienen algunos otros pensadores, por ejemplo, como precursores intelectuales también está Plotino Constantino Rodacanati, un pensador griego que llega en 1961 a nuestro país, invitado por la repartición de tierras que se pensaba en ese momento por parte de Ignacio Comonfort, pero trae una serie de ideas sobre Juan Jacobo Rousseau, la soberanía, sobre el carácter
de los seres humanos, buenos por naturaleza. Trae también pensamientos sobre la homeopatía, el socialismo utópico de Charles Fourier, y hay algunos otros debates también de crítica al positivismo, que son también elementos que tendrán su continuidad. Un profesor, Carlos Illades, lo hablará posteriormente, como también precursor del socialismo y el anarquismo en nuestro país. Hay otros pensadores que están en un primer momento con Francisco I. Madero, entre ellos precursores intelectuales que retoma James Crocov, como son Antonio Díaz Soto y Gama, que es el fundador del Partido Liberal Potosino, con Camilo Arriaga, y el Club Liberal Ponciano Arriaga, que retoma el nombre de un liberal importante de la Constitución, del constituyente de 1856. En también, bueno, él posteriormente, Antonio Díaz Soto y Gama, se integra al movimiento del caudillo del sur de Emiliano Zapata. También está el profesor Libraro Rivera, que participa también en el Club Liberal Ponciano Arriaga, y fue partidario también, y posteriormente se decanta también, igual que los Ricardo y Enrique Flores Magón, a las vertientes de las ideas anarquistas. Empiezan a leer algunos libros de Prokopkin, de Enrico Malatesta. Y bueno, están otros precursores como Camilo Arriaga. Es invitado por Ricardo Flores Magón a representar en el Congreso Liberal. Después rompen ellos con Ricardo y Enrique Flores Magón. Ahí hay una frase de James Crocov que dice: la figura de Camilo Arriaga adquiere proporción heroica al ser uno de los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, tal y como lo establece el historiador James Crocov, su oposición al régimen de Díaz, que dio pauta a los subsecuentes movimientos políticos desencadenados de la lucha armada de 1910. Está también, por ejemplo, Juan Saravia Díaz, que es también abogado, poeta y periodista, que se une a La Libertad y al partido antirreeleccionista junto con Francisco Madero. Y bueno, pues los precursores con los que en un momento también recibieron apoyo de Francisco Madero tuvieron un rompimiento precisamente por la radicalización de estos dos hermanos, Ricardo y Enrique Flores Magón. El más chico, Jesús Flores Magón, sigue y trabaja de la mano de Francisco Madero, y bueno, pues ellos decantan más hacia la revolución ya violenta, también con movimientos como que inspiraron la huelga de Cananea en Río Blanco, allá los textileros en la parte de Nogales, en Orizaba, y la rebelión de Acayucan. Hay otros movimientos como la rebelión de Tomochit, y bueno, el programa del Partido Liberal Mexicano, que tiene otros elementos de carácter social, derechos sociales, obreros, campesinos, que se decantan, que dejan de lado a veces los preceptos meramente liberales republicanos de Francisco Madero, pero que tuvieron un apoyo en un primer momento de Francisco Madero. Y bueno, pues son algunos de los elementos por los cuales trabaja Francisco Madero. Está la creación de diferentes clubes liberales, se inaugura el Club Liberal Ponciano Arriaga, las ideas de democracia, anticlericalismo y libre empresa, como lo plasman después de sus estudios en contaduría de Francisco Madero. Pues era una persona que pensaba en el libre mercado como un elemento importante de desarrollo, era un empresario. Siempre está la pregunta de que, siendo un empresario, teniendo condiciones de vida, buenas condiciones de vida, se incorpora al movimiento revolucionario y da su vida por ideales. Esa es una de las cuestiones que seguimos admirando de Francisco y Madero como pocas veces, porque él podía haber tenido una vida holgada, podía haberse hecho el intento de pertenecer a la élite de Porfirio Díaz, pero la critica y le costó la vida a Francisco y Madero. La represión llevada a cabo por Bernardo Reyes en Monterrey en contra de un club liberal, Arriaga y Díaz Soto huyen a los Estados Unidos. Ese hecho marcó a Francisco y Madero de una cuestión particular, porque después retomará sus críticas al militarismo en la sucesión presidencial, principalmente enfocado a la figura de Bernardo Reyes, que era el ministro de Defensa del gobierno de Porfirio Díaz. Hay clubes liberales en diferentes estados. En 1905 hay una evolución del magonismo, o hay una radicalización, como lo decía, hay una ruptura con Francisco Madero en la cuestión de la visión liberal democrática. Y bueno, pues hay algunos otros elementos. En 1907 una
la huelga de Cananea allá en Río Blanco, que también es un elemento importante, y en 1999 la publicación de la sucesión presidencial, que es un texto maravilloso que nos sigue asombrando la actualidad por los pantalones que tuvo Francisco Madero de enfrentarse al gobierno de Porfirio Díaz y sabiendo, bueno, que fue costeado con sus propios recursos, 300 ejemplares que mandó a varios dirigentes revolucionarios en ese momento. También se crean algunos ateneos, que hay cambio de ideas, críticas al positivismo, hay algunos, está el Ateneo de la Juventud, es importante también tenerlo presente, está Alfonso Reyes, el hijo de Bernardo Reyes, entre ellos está el dominicano Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos, Isidro Favela, Diego Rivera, Martín Luis Guzmán, y empiezan a retomar algunos otros elementos de crítica, lo que también criticará Francisco Madero en su obra de sucesión presidencial, que es el cientificismo que representaba el grupo de Porfirio Díaz, entre ellos José Ibelli Mantur y algunos otros que bajo los presupuestos del positivismo habían estado gobernando el país durante las últimas décadas. Ahí está el 1909, el índice maravilloso de esta obra que decía, la edición original costó de 3,000 ejemplares en su primera edición y fue distribuida en aquel año solo entre un círculo de intelectuales y periodistas. Hay una crítica que decía al cientificismo, al militarismo y al poder absoluto que había formado Porfirio Díaz, con una relación entre terratenientes, caciques, la forma en cómo designaba a los gobernadores de los estados, a los presidentes municipales, era la lista que le pasaban a Porfirio Díaz. Entre esas, pues es el poder absoluto que generó el Porfirio Díaz. La crítica y el pensamiento, aun cuando dio la entrevista a Krillman de que México ya creía Porfirio Díaz en los últimos años, en 1909, dijo que México estaba maduro para tener partidos de oposición, partidos políticos, que lo vería con buenos ojos. Francisco Madero no se la compra, él sabía que Porfirio Díaz no lo creía así. Por eso está la pregunta, ¿estamos aptos para la democracia? Francisco Madero lo creía que estábamos aptos para la democracia. Una pregunta y un planteamiento que costó muchos años en la historia de nuestro país, la formación del PRI, y hasta la fecha todavía se siguen algunos preguntando si estamos aptos para la democracia. Francisco Madero ya lo planteaba como un elemento importante de inspiración en el otro, en la inspiración de los mexicanos, en la idea de la mayoría de edad de los mexicanos, ¿no? Y la idea de crear un partido antirreeleccionista que va a ser la principal arma con la cual transformará el régimen de Porfirio Díaz. Y hay algunos otros elementos, por ejemplo, quienes pensaban, Francisco Bulnes, que publicó un libro sobre Juárez, que formaba parte del grupo de intelectuales del Porfirio Díaz, decía que posteriormente que la sucesión presidencial sirvió para devolver al vulgo la confianza. Pues efectivamente sí sirvió para eso. François Javier Guerra dice que es un libro extraordinario tanto por su forma como por su contenido. Es uno de los diagnósticos más importantes que se dan en ese momento de cómo se había afianzado el régimen de Porfirio Díaz. Hay otros textos como el de Molina Enríquez sobre la cuestión agraria, pero el mayor diagnóstico académico, digamos, el mayor diagnóstico intelectual de esos momentos del México del Porfiriato es precisamente el de Francisco Madero. Hay algunas percepciones como la de Arnaldo Córdoba que dice su percepción, la de Madero, de los problemas nacionales, no es un modo alguno utópica o irreal, que siempre se le ha criticado eso a Madero, que era un utópico irreal, que tenía mucha confianza en el pueblo de México, que pecó de inocente, precisamente después en las cuestiones con el golpe de Estado que se le da, su asesinato. Y dice Arnaldo Córdoba, desde luego, predominan en él los sentimientos más los sentimientos que la inteligencia, pero no se puede negar que Madero fue en sus tiempos el mexicano que mejor comprendió el espíritu de la modernidad y que sus intuiciones del futuro no tenían par en todo el pensamiento de su época, un adelantado con confianza en los mexicanos. Ese es un planteamiento de Arnaldo Córdoba. Y por último, de Ignacio del Río, también otro historiador,
el hombre que efectivamente iba a poner en riesgo sus intereses económicos, personales y aún familiares a consecuencia de la publicación de ese libro suyo, que cuestionaba las proposiciones más cristalizadas de las ideologías oficialistas. Es decir, puso su vida, puso su lugar económico y el de su familia por ideales y principios revolucionarios que prendieron a la Revolución Mexicana y acabaron con los fundamentos ideológicos tanto del positivismo como del porfiriato. Bueno, sería parte de la explicación. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente presentación al doctor Valencia, temas de relevancia y que nos permiten observar la óptica de los precursores y que nos permiten tener un análisis y un escrutinio de las diferentes corrientes para poder entender un poco más el quehacer, obviamente, de estas personalidades que dieron pie a muchas corrientes y, obviamente, filosofías de vida. El pueblo mexicano está apto para la democracia y sediento de la libertad. Una frase, obviamente, de nuestro prócer, que precisamente hablando de estos términos nos comparte para poder hacer un análisis. Licenciado Fernández Solsona tiene el uso de la palabra con su ponencia, el documental La Revolución Espírita. Lo que van a ver ahorita es el tráiler del documental. En su momento, terminando esto, con mucho gusto les paso una liga en donde pueden ver el documental completo. ¿De dónde nace? ¿Por qué hacer un documental que hable de la vida y de la faceta espiritista de Francisco I. Madero? Un gran amigo mío, Manuel Guerra de Luna, probablemente una de las personas que más sabe de Francisco I. Madero en México, ha escrito diversos libros, entre otros Madero, la saga liberal, que narra toda la historia de cómo surge la familia Madero y cómo surge su fortuna y todo lo que sucede en torno a la familia. Él
hizo la transcripción de un libro para Clio, editorial Clio, que se llama Los Cuadernos Espíritas. Los Cuadernos Espíritas son los libros en donde él escribía. Si ustedes vieron una casita de piedra en el desierto, ese se llama Australia. Hacía 8 horas él a caballo de San Pedro de las Colonias, en donde estaba Phoenix, la hacienda donde él vivía. La hacienda del Rosario está en Parras. Vimos la recámara de don Evaristo Madero, tuve oportunidad de entrar ahí. Y un día Manuel me regala el libro, llega y me dice, hermanito, dale una leída, me gustaría hacer algo con esto. Le eché una leidita rápida, son, no sé, 150 páginas. Y yo toda mi vida, por default, he estado inmerso en el mundo místico esotérico por temas familiares. Hoy ya le llamamos holístico, ¿no? Ya el esoterismo ya medio se quedó de lado. Yo leí el libro, me lo comí muy rápido y cuando lo empecé a leer, o sea, lo primero que dije, esto es de a de veras. O sea, esto es de a de veras. Y entonces voy y veo a Manuel y le digo, sí, vamos a hacerlo, pero hagámoslo bien. Él no sabía qué queríamos hacer. Y en ese momento decidimos hacer un documental, pero no tenía forma, no había un presupuesto. Manuel fue el que más dinero puso, ¿no? Tardamos 4 años y medio, filmamos en México, filmamos en el Castillo de Chapultepec, en Palacio Nacional, nos fuimos a París, nos fuimos a Parras, nos fuimos a Saltillo, nos fuimos a San Pedro de las Colonias, estuvimos en Australia, hicimos muchísimas entrevistas de muchos historiadores y sumamos a Alejandro Rosas Robles, otro historiador, junto con Manuel, para que desarrollaran el guión basado en las memorias de Francisco I. Madero, un poco en este libro que vimos por ahí que decía Manual Espírita, que dice Bima. Ese libro lo hizo él, lo hizo en 1908, se publicó hasta 1911, pero él firmaba como un seudónimo aquí en México. Entonces empezamos a investigar, le empezamos a dar forma y esto se empezó a volver un monstruo. Salían cada vez y más cosas. Tuvimos la fortuna de tener los contactos adecuados, las relaciones para poder llegar a todos los lugares, tener información privilegiada. Yo tuve uno de los 2 libros que sobreviven de los Cuadernos Espíritas en mis manos, pertenece a un particular, alguien que ya falleció, descendiente de la familia, el señor Lorenzo Zambrano. Manuel llevaba 15 años haciendo el acervo cultural más importante de Madero. Lamentablemente, con la muerte del señor Lorenzo Zambrano, ese acervo es probable que nunca vea la luz. Manuel trabajó cerca de 20 años, tiene cualquier cantidad de documentos e información importante. El tema es que nosotros empezamos a filmar y en esa época pues no había digital. Se filmaba en 35 milímetros, es muy caro. Nosotros usamos un formato que se llama Super 16. Éramos un equipo de 6 personas, mi fotógrafo, un asistente, Alex Rosas, Manuel y yo. Todo como lo más económico. Cuando decidimos irnos a París, conseguimos permisos para poder hacer lo que quisiéramos en París. Ahí entrevistamos, vieron una tumba con pilotes de piedra, que es un dolmen, que es la tumba de Allan Kardec. Efectivamente, como dice en mi documental, es la tumba más florida que yo he visto en toda mi vida y en todo el cementerio de Père Lachaise. Ahí es impresionante. Ahí mismo está Porfirio Díaz. Entrevistamos al biógrafo de Allan Kardec y nos fuimos precisamente, y voy a retomar una fotografía que presentaron donde veíamos la Torre Eiffel y a toda la familia en una casa. Eso es en Versalles, en la calle de Valer, número 18 bis, si no mal recuerdo, y llegamos a esa calle a filmar. Y es interesante porque llegamos y entonces la casita, ese es el dolmen, esa es la tumba de Allan Kardec, que lo ven como un dios. Él está considerado el padre del espiritismo. León Denisard, un científico muy reconocido en Europa, alrededor de 1855, conoce, se involucra y hay un documental también, una película en Netflix que no es muy buena, se llama Kardec, aborda un poco la vida de Allan Kardec. En este mundo de los clubes espíritas, la mesa que giraba, entonces era gente que se reunía en cafés a tomar cafecito, como si fuera la Ouija, pero la Ouija, esto sucedía en Estados Unidos también, ¿eh? La Ouija se patentó en Estados Unidos, pudo haber sido patentada, esto es como el origen. La gente hacía preguntas de sí o no y la mesa giraba. Entonces, de esto se entera
León Denízar y empieza a entrar en estos clubes y empieza a ver que a preguntas inteligentes hay respuestas inteligentes. Y en una de estas sesiones, y eso lo habla mi documental, le dicen que él es una reencarnación de Allan Kardec, un druida. Y en ese momento él se asume como esto y empieza a decodificar toda esta información, y por eso se le llama el padre del espiritismo. Él no lo creó, él simplemente lo decodificó. Y él escribió la Revue Spirit, revista que Madero encontró en su casa porque su padre la recibía de Europa, pensando que tardaba 6 meses en llegar una información como esa. Cosas como muy chistosas. Madero se mete en la bella época parisina, hacia fines del siglo XIX, entonces empieza a conocer esto y empieza a conocer la Revue Spirit, y cuando regresa a México es cuando él lo toma, se va a Australia, a este rancho que estaba tan lejos, y él se vuelve un medium escribiente. También se le dice escritura automática y hoy se les dice canalizadores. Él canalizaba escribiendo. Yo tuve en mis manos un libro. La gente puede o no creer esto, pero el tema es que en Australia él escribió la sucesión presidencial, y la sucesión presidencial está dictada y asesorada primero tuvo un ente que era su hermano Raúl, que murió quemado en México mientras él estaba en Europa. Fue el primero que lo guió, y después un segundo personaje que está marcado como José, y las conclusiones se ha especulado mucho en que es Benito Juárez quien le dicta y quien lo asesora para que escriba la sucesión presidencial, que efectivamente hace 300 ejemplares, le lleva uno Porfirio Díaz, entrevista con él, no se sabe si Porfirio Díaz lo leyó, terminó diciéndole mucha suerte en la contienda. Y en paralelo hizo el Manual Espírita, donde viene todo un desglose de lo que es la doctrina, porque él en México pues la practicaba muchísimo y estaba en otros clubes espíritas. Cuando yo hice el documental, y después de 4 años y medio, nos pasaron muchísimas cosas. Hay cualquier cantidad de anécdotas, no tendremos tiempo para contarlas, pero es interesante porque además poco dinero, nos fuimos a París con el American Express 2x1, durmiendo en hotelitos cerca de Port Saint-Denis, así hotelito chiquitito, comíamos en la esquina. Pues nada, la cosa era hacerlo. ¿Qué nos movió? Pues nos movió la pasión, simplemente. La verdad es que no había otra cosa. Yo amo mi trabajo, y mi trabajo en este caso era poner la imagen. Yo tenía que decodificar toda la información, y todo lo que me daban Manuel y Alex eran muchas horas de trabajo, muchas discusiones, y yo tenía que hacer que esto tuviera una forma. Al principio yo tenía un bicho que duraba 2 horas y yo decía, este es un elefante blanco, no va a llegar a ningún sitio. Mi ilusión siempre fue presentarlo en el castillo de Chapultepec. Yo decía, sí tiene que estar acá. Y fuimos al castillo de Chapultepec, y resulta que el castillo de Chapultepec tiene 2 administraciones, la de abajo y la del Alcázar. Y en la de abajo nos dijeron, sí, aquí lo puedes presentar, tenemos una salita para 100 personas. Y yo, no, es que yo no quiero 100 personas, yo quiero 500 personas. Conseguimos sponsors y fuimos arriba, donde se presentó Elton John. ¿Vieron el documental? Hace 14 o 15 años el día en el castillo de Chapultepec costaba 300,000 pesos. No sé cuánto cueste hoy, a menos que sea un evento cultural, te lo ceden. Y nos dijeron, paga el día del personal, son 15,000 pesos. Y entonces hicimos todo un numerito, o sea, rueda de prensa, contraté una agencia de relaciones públicas, Volkswagen me puso carros para que la gente subiera, entonces subían Passats y subían Boras y rentamos el trenecito, regalé 500 de estos, que es el soundtrack, son todas las canciones, que es música original. Cuervo nos patrocinó, nos pusieron alcohol, me abrieron el museo, la gente llegó, tomó, vimos el tráiler, se proyectó, a las 11 de la noche la gente tenía que estar afuera. Era una cosa desquiciante, la verdad. Yo no daba crédito, yo lo veo y me sigo erizando, la verdad. Pasaron muchas cosas, jamás tuvimos el interés de hacer dinero con él. De hecho, no lo hicimos, nunca lo hemos hecho. Corrió festivales, como sucede siempre. Nos fue mejor en otros países que en México. Aquí en México no pasó nada, y
en Europa y en Estados Unidos y en Sudamérica. Yo llegué a ir a festivales que me invitaban y fuimos selecciones oficiales o ganamos premios. Pero aquí lo interesante es que hay alrededor de unos 35 minutos de información y les recomiendo, les compartiré la liga, que lo vean. Porque es atemporal, porque hay muchas cosas que nosotros sí tuvimos acceso y que nadie ha tenido acceso a ellas y probablemente nunca lo tengan. Llegar al rancho Australia, solo hay 2 personas que saben llegar a ese rancho y es el cronista de San Pedro de las Colonias y su hijo. Madero hacía 8 horas en caballo, nosotros hicimos 6 en auto, nos perdimos, había un tramo donde no podíamos pasar, llegamos de noche, la pasamos complicada, es muy árido, se nos vació el agua, o sea, anécdotas hay como muchas. Alex Rosas, el escritor, es una persona absolutamente incrédula y terminó dudando muchas cosas, ¿no? Nos cuestionaba absolutamente todo. Yo decía, no, es que nosotros no estamos tratando de convencer absolutamente a nadie. Como su nombre lo dice, es un documental. Lo que hicimos fue documentar cosas que no están en ningún otro lado. La gente dice, sí, era espiritista. Sí, pero ¿de dónde nace? O sea, él escribía, no escribía, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo se mete? Efectivamente, su hermano Raúl fue el que hizo que dejara el alcohol, que dejara el pool, que dejara las mujeres y que se limpiara física y mentalmente, y después llegó un ente más evolucionado que lo llevó para otro lado, ¿no? Es increíble pensar hasta dónde puede llegar. La gente dice, pues es que lo mismo estaba loco. Pues sí, la gente puede decir, o sea, a lo mejor sí estaba loco, pero esa locura lo llevó a hacer una cosa tan grande como esta. Pero hay muchos documentos que nos hablan de otra cosa, ¿no? Además de otros personajes de la historia que hacen eso, han hecho eso y han hecho grandes cosas, ¿no? Entonces, simplemente en todos los nombres que están aquí, hay muchísima gente que hacía, por ejemplo, eran onironautas y hacían contactos en otro plano, ¿no? Y la gente decía, no, pues es que se drogaban. No, hay otras formas de hacer otras cosas. Pero la creencia, y efectivamente, como dicen, muy inocentemente, él siguió siempre creyendo en la bondad y en la lealtad, y eso le costó la vida, ¿no? Sí puso en riesgo a toda la familia. Yo tuve oportunidad de estar adentro de la Hacienda del Rosario, me tocó ver cómo hacían ate, ¿no? Meternos a todas las habitaciones, bajar los cuadros, entrar a otras haciendas, tener muchísima información. Y la verdad es que es como muy satisfactorio poder agarrar y decir, hay un documento que está ahí, que no va a desaparecer y que nos habla de muchas cosas que no hay en muchos libros. No importa si lo crees o no lo crees. Ahí está la información, y lo que queríamos era nosotros poderlo compartir. Fue mucho trabajo, muchísima gente me ayudó, me regalaron la corrección de color, revelamos en Estados Unidos, revelamos en Francia, tuve un editor 1 año y medio editando. Para hacer ese tráiler que se ve de 2 minutos, tardé 3 meses en hacerlo y tardé 1 año en editarlo, hasta que finalmente lo damos a luz. Y en mi Vimeo tengo, de hecho, muchas entrevistas que no aparecen ahí porque no cabían ya. Muchas entrevistas de gente como muy importante que hablan de cosas absolutamente relevantes. Entonces, es bien interesante poder platicar un poco lo que había detrás y qué nos movía a nosotros. A nosotros la verdad es que nos movía la pasión. A mí particularmente, porque es un tema que me toca, es un tema en el que creo fervientemente, y porque el camino nos fue llevando y pasaron cosas realmente mucho más afortunadas que los tropiezos que tuvimos, y llegó a donde tenía que llegar. Entonces siempre que me llaman, pues es un placer. Yo, terminando el documental, me di a la tarea de contactar a todos los grupos espíritas que hay en el mundo, y contacté gente en España, en Costa Rica, en Argentina, en Brasil, y tuve contacto con ellos y les compartí, mandé mensajerías y mandé DVDs cuando se utilizaban los DVDs, y para que lo proyectaran a la gente que cree en esto, porque pues hay gente que puede creer en esto y la verdad es que nunca se ha parado en la tumba de Allan Kardec. O no, yo tuve el placer de entrevistar a este señor, que en paz descanse, y a un señor, cuando yo lo entrevisté ya tenía 90 años, y falleció hace algunos años, y nos contó cosas increíbles, ¿no? Entonces, de pronto, tener contacto con toda esta información, poderla rearmar, decodificar nuevamente, darle forma, desdoblarlo,
y estar con ustedes y compartirlo, sabiendo el origen que tenía Madero y que también era masón, y que la suma de creencias, ¿no?, entre todo lo que estudió, todo lo que sabía, y que era un personaje absolutamente brutal. La cantidad de conocimiento y de buena persona, más allá de que pudiera ser un político ingenuo, hizo muchas cosas buenas. Y la suma de todo esto, pues conjuntó en una persona, y no nada más verlo como un político ingenuo. Él era muchas cosas y nos dejó muchas cosas buenas. Entonces, el objeto de este documental, pues es eso, es mostrar otra cara de él, y que además tenía otros intereses y lo movían otras cosas desde lo más profundo de su ser. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación al licenciado Fernández Solsona. Una mirada a través del tiempo, que lo maravilloso es de que muchas de las disposiciones que Madero puso en práctica hayan sido recibidas del más allá. La revolución nacía en las estrellas, pero sí va a ser la realidad en el suelo bajo. Y pido a los presentes un aplauso para nuestras celebridades el día de hoy. Muchas gracias. Y pido por parte del ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera, presidente de la Sociedad Cívica de México, y autoridades que lo acompañan, para poder hacer la entrega de reconocimiento a los ponentes por este magno evento. Bueno, otra vez, buenas noches. Tengo el encargo de los organizadores de este importante evento, 150 años, sesquicentenario del nacimiento de Francisco Ignacio Madero González, ¿verdad, doctora? Y entonces, pues me encargan precisamente hacer la entrega de estos importantes reconocimientos que vienen siendo el símbolo del reconocimiento a los méritos que tienen tanto en lo académico como en lo profesional, y el agradecimiento también por todo lo que es el tiempo que se han tomado para venir con nosotros a este evento de la Sociedad Cívica de México y la Asociación Civil Francisco y Madero número 106, para cumplir con un importante acontecimiento como son los 150 años de un gran mexicano, de un gran coahuilense. Voy a pedir al secretario de la Sociedad Cívica de México que se sirva a dar lectura a lo que es el texto de este reconocimiento, para que todos los aquí presentes podamos compartir la forma en cómo la Sociedad Cívica de México y la Asociación Civil Francisco I. Madero número 106 manifiestan este reconocimiento y sobre todo el agradecimiento de todos nosotros a nuestros hoy distinguidos y muy eminentes ponentes. Con mucho gusto. Dice así: la Sociedad Cívica de México, AC, y la Asociación Cultural Francisco I. Madero otorgan la presente constancia a la licenciada María del Carmen Laue Valderas por la impartición de la conferencia magistral Infancia y Juventud de Madero, llevada a cabo en el marco de las actividades de los festejos del 150 aniversario del natalicio de Francisco I. Madero, en la Ciudad de México a 31 de octubre de 2023, y firman el presidente de la Sociedad Cívica de México, Juan Martín Valtierra Nájera, el presidente de la Asociación Cultural Francisco I. Madero, Obed Pardo Santos, y el presidente, el coordinador general de la Sociedad Cívica de México, Enrique Velasco Portugal. Muchísimas gracias, doctora. Pues es un honor para mí entregarle a nombre de todos nuestros representados este reconocimiento, diciéndole gracias, gracias, muchas gracias. También queremos entregarle, doctora, un PIN, digamos un distintivo de la Sociedad Cívica de México, como recuerdo y para que nos tenga siempre presentes y lo use cuando usted estime pertinente, doctora. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.
En los mismos términos, al doctor Abraham Osvaldo Valencia Flores, por esa importante ponencia en donde de una manera muy interesante nos hizo favor de exponer a tantos y tantos pensadores que van conformando los antecedentes intelectuales de la Revolución Mexicana. Con nuestro agradecimiento, doctor, por su brillante ponencia y por ilustrarnos con todos esos conocimientos tan vastos que usted tiene. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. También queremos entregarle el distintivo PIN de la Sociedad Cívica de México, como recuerdo de esta vez que tuvimos el agrado de tenerlo aquí con nosotros para que nos hiciera favor de compartir tantos sus conocimientos. Muchas gracias. También un reconocimiento y nuestro agradecimiento al licenciado Alejandro Fernández Solsona, que ha sido tan interesante lo que es la Revolución Espírita, que nos hizo favor de presentar de manera sucinta y que nos queda la invitación, desde luego, para ver completo lo que es el video. Ya tendremos oportunidad de disfrutar más a detalle todo lo que ahí se expone y valorarlo en todos los términos que usted nos ha compartido, como la historia y los pormenores de su realización. Licenciado, muchísimas gracias. Es un placer. Licenciado, muchas gracias. También le damos el distintivo de la Sociedad Cívica de México. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias al ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera, presidente de la Sociedad Cívica de México, y a las autoridades que lo acompañan en este solemne entrega de reconocimiento a nuestros ponentes. Buenas noches a todos. Solo quiero mencionar que estamos muy agradecidos con nuestros ponentes que nos han ilustrado con sus conocimientos y con el trabajo del video. Y de agradecer también, dar mi gratitud a la presidencia de la Sociedad Cívica de México por el apoyo recibido para llevar a cabo y sumarnos a los festejos de estos 150 años del natalicio de Francisco I. Madero. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Obed Pardo Santos por el agradecimiento a nuestros ponentes y a la Asociación Cívica de México. Y ya para concluir, cederé la palabra al ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera por si desea hacer algunas palabras, obviamente en el cierre de este magno evento y de este natalicio de nuestro prócer Francisco I. Madero. Tiene la palabra, ingeniero. Sírvanse tomar asiento, por favor, si son tan gentiles. El objeto de esta intervención es, desde luego, pues, hacer algunos comentarios adicionales sobre lo que representa y significa para nosotros esta serie de celebraciones que estamos llevando a efecto, en lo particular por lo que es el sesquicentenario del nacimiento de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, como todos sabemos, pues tuvo entre todas sus actividades también su pertenencia a la orden masónica. Y dentro de su pertenencia a la orden masónica tenemos en la Sociedad Cívica de México y en el Supremo Consejo de México lo que son distintos testimonios gráficos a través de fotografías de eventos en los cuales estuvo presente el entonces presidente Francisco I. Madero, siendo hermano del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Tenemos también por ahí algunas fotografías en las que se presenta como en su logia simbólica, es decir, donde se trabajan los grados de aprendiz, compañero y maestro, él estaba presente con un cargo en una logia precisamente en su natal Coahuila. ¿Por qué es importante para nosotros celebrar a un mexicano que nació hace 150 años? Pareciera que el México de hace 150 años era un México muy diferente al de hoy. Y es así. Efectivamente, las condiciones del México al momento del nacimiento de Francisco I. Madero son diferentes a las condiciones que hoy tiene nuestro país. Pero ¿por qué nos interesa echar la mirada atrás e invitar a tan distinguidos ponentes a estas intervenciones
y es justamente dentro del marco de las actividades de la Sociedad Cívica de México y de la Asociación Civil Francisco I. Madero número 106, que es la búsqueda de aquellos elementos que nos permita entender de mejor manera la realidad que hoy vivimos. Y para eso, siempre la referencia de lo que ocurrió antes, de aquellos de nuestros hermanos, de aquellos de nuestros miembros, que en ejercicio de su libertad como seres humanos, en ejercicio de su libertad como mexicanos, tuvieron un desempeño importante, tan importante que dieron un vuelco al devenir de nuestra patria. De haber seguido Francisco I. Madero, como ha sido explicado de manera tan detallada por la doctora en la etapa de su infancia y de su juventud, involucrado en los negocios familiares, a lo mejor alguien en una condición similar hubiera dedicado su vida a eso, a los negocios, a cuidar a su familia, a hacer crecer la comunidad en la que se encontraba. Sin embargo, había algo especial en Francisco I. Madero. Y eso era su compromiso con sus semejantes, que dio desde luego actividades muy importantes, actividades por ejemplo desde sus actividades homeopáticas y de todas estas otras que buscaban una ayuda concreta, una mejora específica en las condiciones de vida de quienes le rodeaban. Y en esa búsqueda encontró un ámbito muy rico para poder ir avanzando en la comprensión de su realidad como mexicano, la realidad de México en su conjunto, y que la perspectiva que por la familia en la que nació, los viajes que hizo, la educación que tuvo, le permitió tener un aspecto muy amplio de lo que era la realidad de México en esos años. Y encontró cosas que evidentemente no le parecían adecuadas, porque eran generadoras de condiciones que eran poco convenientes para la población, en donde había una serie de avances, pero también había muchas cosas que se habían dejado de lado, como era la cuestión social. En la parte en la que nosotros hacemos un poco de referencia a los antecedentes intelectuales de la Revolución Mexicana, podemos ver cómo todos esos pensadores tenían ideas acerca de la estructura de la sociedad, de lo que es la conformación de los pueblos, de las estructuras que se van haciendo más complejas y se buscan bajo distintas perspectivas y siguiendo modelos específicos cuáles son las posibles realidades a las que se puede llegar. Todo eso conforma lo que es la etapa en la que México se estaba gestando un gran cambio, una modificación estructural de primerísima importancia. La Constitución de 1857 tenía unos avances extraordinarios, tan extraordinarios que, como ya nos fue mencionado, muchos pensaban que era demasiado avanzada para la realidad que vivía nuestro país. Y la pregunta que me parece que sigue vigente de todo lo que hemos escuchado hoy es si México está apto para la democracia. Y todos debemos contestar un rotundo sí, estamos más que listos para la democracia. Esa es la realidad que hoy vivimos. Y tenemos que retomar las condiciones que en su momento permanecen como inquietudes de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las inquietudes que prevalecen en nuestra sociedad a través de la Sociedad Cívica de México, en el contacto con las distintas delegaciones, en el contacto con los distintos estados de la República? Hemos podido captar el sentir de las mexicanas y de los mexicanos. ¿Qué es el sentir actual? Es que no estamos satisfechos con lo que hemos logrado como país. Estamos orgullosos de ser mexicanos, estamos orgullosos de lo que México ha avanzado
a lo largo de tantos y tantos años de historia, pero no estamos satisfechos, no estamos contentos con lo que podemos hoy obtener. Sabemos que tenemos como una responsabilidad individual y una responsabilidad social buscar condiciones de vida mejores. No podemos pasar por alto esa pregunta: ¿estamos listos para la democracia? ¿Estamos listos para la división de poderes? ¿Estamos listos para lo que es el respeto al Estado de Derecho? ¿Estamos listos para la cultura de la legalidad? Y la respuesta, reitero, debe ser un rotundo sí, estamos listos. Entonces, nos toca a cada uno de los mexicanos y de las mexicanas actuar con integridad, como me parece que es una de las principales lecciones de Francisco I. Madero: actuar en congruencia y actuar con integridad, sin dobleces. Y eso considero que es el valor o el conjunto de valores que nos hereda más importante incluso que el Plan de San Luis, más importante incluso que la sucesión presidencial de 1910, esa forma de la congruencia entre el pensar, el decir y el hacer, esa integridad a toda prueba. Es una integridad tan completa la de Madero que hasta nos hemos atrevido a llamarle político ingenuo, cuando probablemente lo que él esperaba de la realidad era una reacción más adecuada con esa congruencia que él tenía. Pero nos deja la enseñanza, nos deja el ejemplo, nos deja las condiciones y nos señala el derrotero a seguir. La invitación, pues, es que sigamos el derrotero que nos ha enseñado Madero y que a 150 años rescatemos lo que son los valores fundamentales que Madero tuvo en su vida y que lo llevó a la estatura histórica y a su estatura política y a su estatura como mexicano que tiene hoy por hoy, y que su figura crece al paso de los años. Qué importante la enseñanza de Madero. En esas condiciones yo me congratulo de que podamos haber compartido esta serie de conferencias, este cambio de impresiones, estas perspectivas diversas sobre lo que representa un masón, lo que representa un coahuilense, lo que representa un mexicano como Francisco I. Madero. El camino está ahí, dependerá de cada uno de nosotros si lo tomamos o no lo seguimos, si asumimos esas mismas enseñanzas y esos mismos principios de Madero o no los asumimos. Cada uno de nosotros habrá de decidirlo, pero no tengamos duda que todos somos capaces de asumir los mismos valores de Francisco I. Madero. Es todo y cuanto. Muchas gracias.